Ponerlo a grabar. Voy a compartir la pantalla. A ver si esto... aquí el Zoom. Voy a dejarlo todo abierto y ahora comparto pantalla. Y me decís si se ve o no. Una vez que le dé, se debería ver. ¿Se ve? ¿Que alguien me confirme? Ahora sí. Buenas Sí. tardes. Sí, Perfecto. Vale, pues muchas gracias. Pues empezamos. Bienvenidos al curso. Me consta que es vuestro primer curso de este máster, así que eso, bienvenidos. Hoy es día de preguntas, hoy es día de punto un poco de contacto con la asignatura. Puede que sea vuestra primera introducción. No sé si para alguno es la primera introducción que ve de cualquiera de las asignaturas. ¿O ya habéis tenido alguna otra en general? No yo sé si ya, me lo ya podéis he decir. tenido varias. Cuarta, vale, vale. No, al ser, claro, es verdad que estamos a última hora. El viernes, porque no he podido esta semana, luego hablaremos de horarios, no he podido buscar hueco antes, entonces tiene sentido que el resto hayan sido durante la semana. Así que guay. Hay muchas cosas en común, incluso si veis, a veces sale, pues en esta asignatura me han dicho esto, aquí cómo va a ser. Cualquier duda lo vamos viendo también, ¿eh? La idea es que todo quede bien resuelto. Así que nada, eso. Bienvenidos entonces a vuestra quinta o cuarta clase. Lo que veremos hoy, en la primera parte, hoy tenemos una doble clase. Entonces, primero tendremos la introducción como tal a la asignatura donde veremos estos puntos. Me voy a presentar. Quiero también que os presentéis un poco por el chat. Entenderemos la asignatura, en qué consiste, cuáles son los objetivos, los diferentes bloques que tenemos de contenidos con el temario. Entraremos al Moodle, que esto ya lo habréis visto 4 o 5 veces ya, pero es un poco lo mismo, explicaros un poco los apartados y dónde vamos a encontrar las partes más importantes, donde seguramente estéis la mayoría del tiempo. Y luego el tema de la evaluación. Entonces, pues qué actividades son de esta asignatura, que eso sí que son propias de esta, y cómo se va a puntuar. Y un poco eso, cuáles son los criterios de evaluación, que eso siempre interesa dejarlo ya cerrado desde el principio. Entonces, esto va a ser la parte de la introducción a la asignatura. Después, en la segunda parte de la sesión, lo que haremos ya el tema 1. Luego os explicaré eso, cómo se divide la asignatura, el temario, los bloques que tenemos, pero ya partiremos del primer tema de los que veremos. Así que ese es el plan para hoy. En cuanto a presentaciones, el burro por delante, como decimos aquí en España. Empiezo yo y luego ya os dejo a vosotros. Entonces, yo soy Anne, que de hecho no lo he dicho hasta ahora, Anne Iturzaeta, soy de España. Yo creo que por el acento también se me nota que estoy por aquí, así que es bastante tardecito hoy. Luego hablaremos de horarios y ya veremos cuándo lo hacemos, pero para que sea un poco ajustable para todos. Soy ingeniera informática, hice el grado universitario y también hice administración y dirección de empresas. O sea que tengo una doble titulación y he pasado 7 años en Microsoft, trabajando eso con empresas a nivel Europa, a nivel incluso mundial, en proyectos de implantación de inteligencia artificial. Así que bueno, ha sido eso, pues 7 años de un rol bastante técnico de arquitecta, pues montando, al principio eran modelos de Machine Learning, modelos de visión, temas de MLOps, pero es verdad que los últimos 3 años más o menos, casi todo es IA generativa. Seguramente es por lo que estáis también en esta clase o por lo que os pica un poco el gusanillo del máster. Y he estado en proyectos sobre todo de IA generativa. Y desde mayo de este año he hecho un salto en mi carrera y me he ido a una startup, dejé Microsoft y estoy en Multiverse Computing, que es una empresa española, una startup, que tiene objetivo de incluso ser unicornio. Y eso es lo que nos dedicamos, que algún día igual ya os hablo un poco a nivel técnico porque está muy relacionado con esta asignatura, es a comprimir modelos de lenguaje. Los comprimimos, las redes neuronales, para que sean más eficientes en entrenamiento y en inferencia. Entonces, es una empresa bastante chula, muy diferente a Microsoft, pero bueno, un poco son las experiencias laborales más significativas que tengo para que veáis un poco de dónde vengo. Y lo más importante, soy de San Sebastián, que es una ciudad que seguramente no conozcáis, del norte de España, está súper cerca de Francia, en una región que se llama País Vasco,
Y eso, pues soy de allí y ahora la empresa a la que me he movido es de San Sebastián también, así que vivo aquí tranquilamente. Y un poco sobre mí, os dejo el LinkedIn porque hay algunos luego que hacemos otro tipo de seguimientos o que les interesan otro tipo de cosas, así que por si acaso, para que me tengáis localizada en LinkedIn, pues os dejo ahí el perfil. Parecía un poco, parece que me he vendido un rato, pero bueno, para que me ubiquéis. Os diría que durante años hemos sido como 3 o 4 profesores en esta asignatura. Este año somos 8. Entonces, esto es un poco, pero el máster está creciendo, cada vez más países, cada vez más alumnos, y este año ya estamos ocho personas dando clase. Conmigo estáis los grupos 14, 35, 38 y 41, todos de Latinoamérica. No sé los países, eso no me han dicho, entonces luego haré una encuesta para ver un poco de dónde sois también. Ecuador seguro, pero creo que igual hay algún otro país. Y eso, y el resto de profes. De aquí interesante para nosotros es saber que Luis es el profesor principal de la asignatura, entonces o sea, puede ser que haya algunas cuestiones que se las dirija a él, porque todos los profesores tenemos que estar coordinados. Entonces, pues si hay algún tema en alguna actividad que no esté bien explicado, que hay algún problema de, no sé, de alguna cosa que no lo tengamos claro, lo que sea, lo llevamos todo con Luis, que es quien nos ayuda a coordinar. Pero bueno, están Jorge y Eray, que llevan más tiempo, con los que he currado más. Celia y Jordi se han unido este año y luego Susana y Andrés son solo correctores. Así que, bueno, para que también veáis los nombres, por si en el foro aparece algo con esos nombres o lo que sea, pues que nos tengáis ubicados, que somos unos cuantos dando la asignatura. Y una vez que me he presentado yo, he presentado un poco al claustro de profesores, pues es lo que os iba a preguntar, que de hecho lo estáis haciendo ya Edwin y Omar. Así que eh, justo eso, de dónde os conectáis, que ya veo que entra Colombia en juego, no solo Ecuador. Y luego, sobre todo, ¿qué esperas de la asignatura? La palabra con PLN no me importa tanto, eso ya lo veremos después. Es más, de dónde os conectáis y qué esperáis de la asignatura. A ver si me lo podéis escribir así, yo voy leyendo. Mira, uno de Costa Rica, Alejandro, qué bien. Pues ahora tenemos Colombia, Ecuador y Costa Rica. Tenemos Chile, Perú, vale, ya. ¿Algo de lo que esperáis de la asignatura? Porque creo que sí, Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Costa Rica. Creo que gana Ecuador, ¿eh? ¿O estáis haciendo mucho ruido por ahí o sois los que más sois? República Dominicana, muy bien, Francisco. Vale, vale, Santiago, de curiosidad de cómo funciona la IA para conocer lenguaje. Pues lo veremos. Exactamente va de eso la asignatura. Aprender mucho, que son clases muy dinámicas, ¿vale? Vale, no tengo señales. Vale, vale. Alguien comenta Gemini, ha tardado bastante en salir. Tema de agentes también ha tardado bastante en salir. Así que son conceptos típicos ahora mismo. Vale, justo. Es importante lo que dices, Edison. O sea, también un poco para setear vuestras expectativas. Es verdad que lo que se oye hoy en día es todo el tema de eso, pues desde redes neuronales hasta todo el tema de transformers, LLMs, o sea, todo eso, bueno, está aquí Alexa, ha salido antes Gemini, todo esto, ¿no? Entonces, llegaremos ahí, pero va a ser un viaje, que os explicará un poco el viaje, pero va a ser un viaje para, como, ya se me ha ido, pero como decía, hay alguien para entender toda la historia y cómo he llegado hasta ahí. Entonces, partiremos de principios que os van a parecer un poco teóricos, un poco básicos, pero sí que sin eso no podríamos tener lo que tenemos hoy, los modelos de lenguaje tan potentes. Entonces, va a ser un viaje, como os decía, hasta llegar en el tema 7-8, lo que tenemos ahora. Vale, os dice pasarlo bien, pues me parece muy bien. Temas de ética y seguridad. No está en la materia como tal, como veremos ahora, pero siempre podemos hablar. Es verdad que los últimos dos temas más o menos son más libres y igual podremos hablar de eso. Yo creo que hay cosas que dan pie a meter ese tipo de debates en clase. Muy buenos puntos. ¿Algo más? Yo creo que ya muchos habéis escrito, ¿eh? Ha habido bastante interacción.
Ah, vale, está en proyectos de IA. Qué bien, Sandra, gracias. Vale, pues mira, lo tenéis como tal. A mí me gusta hablar, o sea, de ética de algún debate que surja, pues de privacidad de datos o de igual nos surge algo y ahí podremos hablar. Pero eso, como decía, en la materia como tal, Óscar, lo preguntas tú, no está en esta asignatura. Pero buen punto. Vale, igual antes de ir a la asignatura como tal, como estamos aquí con el chat, ya nos hemos presentado y tal, en cuanto a un poco normas, o bueno, que me gusta en clases, en clase, me gusta hacer la clase divertida. Entonces, para lo aburrido, ya están los apuntes, que os diré dónde están, y ahí tenéis toda la documentación y todo lo que puede entrar después y todo lo que os va a dar ya como con el conocimiento base. La clase está basada en los apuntes, pero sí que la idea es que sean cosas más prácticas, que colaboréis mucho, que sea todo como más aterrizado, ¿no? Que la teoría esté, pero que después podamos pues hacer ejemplos, que podamos eso, pues practicar cosas, podamos poner ejemplos del mundo real, básicamente, os contaré proyectos, o sea, la idea es que la clase sea mucho más dinámica. Así que sí, Ronnie, ahora hablo de los PDFs, pero os explicaré dónde están y todo, pero está todo basado desde ahí. O sea, en clase veremos lo principal de los PDFs. También ahí es una doble bala. O sea, lo principal seguramente es lo principal porque es lo más importante y es lo que después daremos la importancia en todo lo que os podéis imaginar, pero lo que en realidad entra es lo de los PDFs. Entonces puede que algo en clase no comente, me lo deje o lo que sea, y eso después pues podría entrar en examen o lo que sea. Entonces, aún y todo, la idea de clase es poder hacer un barrido de esos PDFs y ver en general todo lo que cubren o lo principal con lo que nos deberíamos quedar. Ahora iré a ello. Vale, con esto, no, también he dicho, lo suelo decir todos los años, miro hacia ahí porque tengo la segunda pantalla, entonces yo os tengo aquí puestos y aquí tengo la cámara con la presentación, con la pantalla más pequeña que estoy presentando. Entonces, si miro así es porque estoy mirándose el chat y estoy, eso, pues, leyendo lo que sea como ahora. Entonces, simplemente eso, que si miro a un lado es porque os miro a vosotros en realidad. Vale, pues objetivos de la asignatura. Obviamente, aprender mucho sobre procesamiento del lenguaje natural. Entonces, partiremos de conceptos básicos. Esto va a estar totalmente alineado con después los 4 bloques de contenidos que tenemos. Entonces, partir de qué es procesamiento del lenguaje natural, cómo se relaciona con la lingüística, qué tareas podemos hacer y un poco tener una base de lo que podemos abarcar. Después entraremos en el segundo bloque, que aquí hablaremos de lingüística. O sea, nos meteremos en clase de lengua del instituto, básicamente, y lo que aprenderemos es las bases del lenguaje. Entonces, pues cosas como análisis morfológico, morfosintáctico, sintáctico, semántico, entraremos un poco en todos estos contenidos. Ese va a ser el bloque 2. Después hablaremos ya de redes neuronales. Esto es donde os decía, donde ya hablaremos de tecnología mucho más actual, hablaremos de redes neuronales. De hecho, no habréis tenido la asignatura todavía, entonces va a ser la primera asignatura donde en el máster se os hable de redes neuronales y hablaremos de conceptos como LLMs o lo que es un RAG, lo que es un fine-tuning, cómo se construyen los modelos de lenguaje, eso, la arquitectura Transformers. Hablaremos de todo eso en este bloque. Y hay un último bloque que es, o sea, el tema 9 y 10 van a ser los más pequeños, que es sobre pues, casos de uso con procesamiento del lenguaje natural y una última de agentes conversacionales, o sea, de agentes, no, de aplicaciones conversacionales. Y aquí es donde estoy pensando, porque esto es cosa muy nueva, meter algo de agentes. Este último tema es muy abierto, o sea, ya veréis que nos va a dar pie a hablar de muchas cosas. Entonces, el año pasado hablaba más de RAG o de fine tuning o de, no sé, de otros temas y de proyectos reales que se pueden hacer. Pero igual este año meto algo de sistemas agénticos o lo que sea. Entonces, como todavía nos queda bastante hasta llegar ahí, veremos lo que actualiza en la tecnología y va a ser igual el tema más actual, porque hoy tengo flexibilidad de meter un poco lo que sea. Así que con esto, bueno, ya he ido un poco introduciendo los 4 bloques, decíamos.
con el que hoy empezamos, bloque 1, tema 1, con la introducción. Después tendremos el tema 2 ya la semana que viene. Después el bloque 2 es el que os decía, tendremos estos 4 temas. De hecho, alguno de los temas dura más de una clase, o sea que no quiere decir que sea un tema por clase. Y aquí es donde nos meteremos, como os decía, en clase de lengua y tendremos eso, pues ese tipo de análisis y nos iremos un poco a la historia y de los primeros descubrimientos que hicieron, o las primeras formas que había pues, de reconocer el lenguaje. Bloque 3 es donde más clases hay, aunque parezca que solo hay 2 temas, pero el tema 8 da para mucho. Entonces aquí eh, pues tendremos bastante que hablar. Y eso, el último, 4, que son las 2 últimas clases, sí que el tema 9 es una clase y el tema 10 es otra clase. Veremos eso, un poco la más abierta y yo la relaciono mucho con tendencias actuales o con el mercado en sí. Entonces hablaremos de cosas muy terrenales y sí, como muy reales. Así que con esto, no sé si hay dudas de esto. Ahora voy a beber un poco de agua. No sé si hay dudas, os encaja. Voy aquí entonces a esto. Esto no es perfecto porque algo puede cambiar después en temas de semanas, pero bueno, la idea es que esta asignatura eh, dure 15 semanas. 15 semanas tenemos clase cada semana, 1 hora a la semana. Entonces, bueno, más o menos esto es como lo dividimos. Entonces, veis aquí diferentes, eso, del 1 al 15 serían las semanas o las clases que tenemos y tenemos aquí, o sea, por ejemplo, lo de hoy, ¿no? Que tenemos la clase de presentación, que es como excepcional, y después del bloque 1 tenemos la clase 1, que en este caso es el tema 1. Entonces, según vamos avanzando un poco, este va a ser el planning. Cosillas que aparecen por ahí de las que hablaré ahora. Pues hay un proyecto con su entrega. Entonces, alrededor de la semana 5 habrá que hacer el proyecto y tendremos un par de semanas para entregarlo. Con laboratorio pasa parecido. Va a haber un laboratorio que haremos de hecho en clase, ahora os lo explico, y habrá eso, un par de semanas para después entregarlo. Y habrá un ejercicio grupal que también en un par de semanas habrá que entregarlo. Y luego hay 3 clases de refuerzo y una de examen que se irán planificando durante el curso, más o menos en estas fases. Entonces, el primer refuerzo es para revisar el proyecto. Una vez que los he corregido en la clase de refuerzo, lo revisamos, tenemos dudas y tal. Hay una de dudas de examen y luego hay 2 refuerzos pensadas en un poco corregir el laboratorio o las dudas que han surgido en el laboratorio y ya también pensando en examen. En realidad, el último refuerzo suele ser para hablar del examen. Y mientras, pues las clases, hay 10 temas y hay 15 clases con temario. Y es un poco esto, termina todo en un examen, como os podréis imaginar. Aquí, me decía, esto es un poco teórico, no es perfecto. Para que sea aún más perfecto, yo lo que sigo prácticamente a rajatabla, a menos que haya algo que no surja en medio y que haya que cambiar alguna clase o lo que sea, es esto. Entonces, aprovecho ya para daros la bienvenida al Moodle. Entiendo que en el resto de asignaturas lo habéis usado, ¿no? O sea, esto igual, sé que algunos utilizan otro Moodle, ¿cómo se llamaba? Uno diferente, pero yo creo que ya lo han estandarizado a este. No sé si me confirmáis, si veis la pantalla, ¿no? Usáis este mismo. Vale, perfecto. Sí. Vale, pues la estructura, gracias, Ángel. La estructura es muy parecida. Entonces, al punto que iba primero, la aprobación semanal. Entonces, tenéis aquí semana a semana lo que vamos a hacer. Entonces, estamos en la semana 3-7 y estamos en el bloque 1. Entonces, hoy tendremos la clase 1 con el tema 1. ¿Sí? Luego os explico el tema de test, la asistencia y todo esto. Entonces, si no sabéis qué semana vamos a hacer qué clase o qué tema o cuándo se va a presentar la actividad 1, por ejemplo, que es una clase 3, lo que sea, pues
la aprobación esta va a ser prácticamente la misma. Así que eso, de vez en cuando haré alusión de estamos aquí y tal, para que nos orientemos en cuánto nos falta de asignatura, cómo vamos, etcétera. Así que con eso, sí, ahora voy a lo de las actividades. A ver esto, cambio, ahí está. Vale, actividades, justo. Entonces, va a haber tres actividades, que esas que aparecían con el globito en el esquema. Primero, el proyecto transversal. El proyecto transversal es un proyecto que os habrán presentado ya en el resto de asignaturas y que es simplemente un problema de detección de odio que lo vamos a abordar desde diferentes asignaturas. Entonces, es dar solución, poco 360, a esa problemática e irla analizando desde diferentes perspectivas. A nosotros nos va a tocar hacer una parte de caracterización de textos. Y esto va a ser el primer proyecto que vamos a hacer. Es individual y como está viendo en la planificación, lo vamos a presentar en la clase 3. Tendréis unos días para hacer, habrá que entregar y después en una clase de repaso haremos toda la revisión, os daré feedback y todo eso. Después hay un laboratorio, que el laboratorio, espero que os he perdido el chat, lo voy a poner aquí por si hay dudas en el camino. El laboratorio, vamos a tener una clase específica como extra de 2 horas para empezar el laboratorio en clase. Entonces, de hecho, haremos división en grupos y podéis empezar a hacerlo en grupos, que la gracia es pues, que os conozcáis también y que podéis hacer algo en grupos. El primer proyecto transversal va a ser de generación de código, o sea, ahí tendréis que es un notebook y habrá que generar cierto código en celdas y tal, os explicaré. En el segundo, el código está hecho, pero hay que interpretarlo bien. Y aquí ya hablaremos de eso, de embeddings, de transformers, de entrenar un modelo. Va a ser un poco más. Este está o sea, relacionado con el tema 8, el que os decía que es donde pasaremos más clases y está más relacionado con las tecnologías actuales. Este va a ser el laboratorio. Y por último, la actividad grupal, que va a ser totalmente de investigación, que es pues, buscar cierta bibliografía sobre un subtema del procesamiento del lenguaje natural y pues, sacar conclusiones y explicar un poco. Va a ser un trabajo, eso en Word, teórico, y va a ser en grupos. Ya os explicaré cómo se hacen los grupos y todo esto, pero bueno, esa última va a ser la grupal. Y las haremos en este orden. Primero el proyecto transversal de detección de odio, después el laboratorio y el último va a ser, en las últimas semanas, la actividad grupal. No sé que hay alguna duda. Ah, vale. Sí, sí, es la que se entrega, sí, 5 de diciembre, sí. En la clase 3 os explicaré cómo acceder. De hecho, hay unos notebooks que hay que cambiarlos. Entonces, haremos toda la introducción a ese ejercicio. Lo haremos en la clase 3 por no perder el tiempo hoy y para no romper un poco el flow. La idea es que las tres actividades se presentan en clase, os doy los recursos, si hay dudas se resuelven, o sea, que va a ser fácil. Y después hay test de autoevaluación. Entonces, estas están ya en la plataforma. Después de cada tema hay un test. Los podéis hacer todos ahora, los podéis hacer todos el último día o los podéis hacer según vayamos dando las materias en clase. Y eso un poco para autoevaluaros. De hecho, en cada uno hay 2 intentos también. O sea, la idea no es que sea como un examen y que la nota sea súper trascendental, sino que os sirva a vosotros un poco para saber qué tipo de preguntas son las más relevantes o qué tipo de conceptos deberíais tener en la cabeza después de ver el tema. Entonces, es simplemente como autoevaluación, como autorrepaso y los podéis hacer con apuntes, o sea, lo que sea. Pero bueno, que sirva para que os pongáis vosotros mismos el ritmo de la asignatura y sea cierta motivación también, de a ver cómo voy y tal. Estos están ya también en el Moodle, si no luego os voy enseñando un poco todo lo que hay en el Moodle. Y después hay una actividad que no puntúa, que es el foro de consultas, que también eh, os voy a enseñar después. No puntúa, no es obligatorio, no hay necesidad de preguntar, pero es verdad que va a ser la forma en la que os vais a comunicar conmigo y eso, pues cualquier duda que tengáis. Va a pasar sobre todo con las actividades, que ahí surgen
ahí surgen dudas. Pues si no tenemos una clase inminente, o sea, si hoy justo estamos en clase y hasta la siguiente semana o sea, no vamos a estar, podéis usar el foro y yo suelo responder en un día. O sea, como tenemos mucho cambio de hora, más o menos en un día os responderé. Entonces, se agradece participación más que nada porque es para vuestro bien. Entonces, eso, simplemente luego os enseño dónde están los foros. Vamos a tener, no está todavía creado, pero tendremos un foro de dudas generales donde poder más temas de clase, de, no sé, pues si alguien tiene algún problema un día con Zoom o yo que sé, o no ha podido ir a clase y no encuentra X cosa, lo que sea, lo hacemos ahí y ya después habrá un foro por cada, o un hilo dentro del foro por cada tema. Entonces, por el tema 1 habrá un hilo, tema 2 y luego habrá uno por cada actividad también. Pues para la actividad eh, transversal habrá uno, otro para el laboratorio y otro para la actividad grupal y otro para el examen, por supuesto. Entonces, las dudas que haya como más concretas sobre eso, pues que se hagan dentro del hilo del foro. Sí, pero bueno, es totalmente opcional y yo no sé quién me va a hablar y quién no por el foro, o sea, no lo voy a tomar en cuenta, así que sea para vosotros un recurso más. Y hay una cosa que este año se puntúa, cada unos años ha habido como que sí, que no, e incluso sí, ha habido ciertos cambios. Esto sí que este año nos han dicho que esto aplica a todo el máster, incluso no sé si más arriba en UNIR, la asistencia sí va a puntuar, asistencia en clases en directo. Entonces, sí que se pueden ver las clases en diferido, pero se van a puntuar la asistencia a 2 clases durante la asignatura en directo. Ahora os explico cuánto puntuará, pero bueno, sí que esto es un cambio importante porque no sé si el resto de asignaturas os han dicho algo parecido de que el año pasado no, luego sí, luego, o sea, ha sido un poco lío. Este año se ha decidido, como os digo, muy desde arriba, que sí. Entonces, la idea es que eso, que por lo menos podéis asistir a 2 de las clases en directo. Después están aún y todo, todas en diferido. Yo subo toda la documentación al apartado de documentación que os enseñaré. Entonces, los PowerPoints o los notebooks que os vaya enseñando, yo lo voy a subir todo. E incluso si algo se nos ocurre durante clase que hacemos y tal, pues os lo subo ahí. Y eso, simplemente que hay que ir a 2 en directo. Entonces, en cuanto a horarios de clase, hoy estamos haciendo el viernes a una hora que no va a ser de esta forma. La idea es que no sé si lo tenéis confirmado, la idea es que por lo general sean los jueves. Entonces, yo os puedo decir mi hora, para mí va a ser las 6 de la tarde. Para vosotros, según dónde estéis, entiendo que va a ser más por la mañana, no sé si a las 10, 11, 12, seguramente os pille por ahí, no sé si estáis a 6 o 7 horas por detrás mío. Entonces, ahí van a ser las clases en directo. Después, cuando hay un laboratorio, pues normalmente suelo negociar con los planificadores de clase, pues según el resto de clases que tengáis, cuando tenéis un hueco y lo veremos. Puede ser un martes, puede ser un miércoles, veremos cómo meter esos repasos y esas clases extra, laboratorio, etcétera. Así que eso lo iremos un poco viendo. La idea es por lo menos mantener las clases, las oficiales semanales, los jueves. Ya hay 2 más planificadas que veréis en el Moodle y eso, intentaré mantener. Es verdad que a veces por trabajo, sobre todo por viajes, como ha sido esta semana, no he podido hacerlo antes. Pero bueno, intentaré mantener el jueves. Y eso en cuanto a asistencia. Evaluación, ¿cómo todo esto puntúa? Eh, Hay un 40% de evaluación continua y un 60% de examen final. Entonces, para la evaluación continua, tenemos, aquí un poco por explicaros, optamos a 15 puntos máximos. ¿Cómo contamos? Pues hay 3 actividades. La 1 cuenta 5 puntos, la 2 5 y la actividad 3, la grupal, 3,5. Después la asistencia, máximo cuentan 2 clases que vengáis en directo, es decir, un máximo de 0,5 más. Y luego los test de autoevaluación, cada test vale 0,1 y hay 10, entonces máximo un punto. Entonces, como máximo podéis sacar 15. La idea es que el máximo ahí va a ser 10, o sea, el máximo son 4 puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues si conseguís todo tendréis 15, pero se va a reconvertir en 10. Ahora, si imaginaos, sacáis todo bien, pero una de las actividades no la aprobáis y no suma, bueno, pues a todo podéis optar a 10, por ejemplo, si la actividad 1 no la tenéis, ¿no? Entonces,
Eso, simplemente para que sepáis cómo se va a calcular y creo que es bastante flexible y os da bastante margen para conseguir puntuación de la evaluación continua. Eso es, solo cuentan 2 clases como máximo. Exacto, sí. Y aun y todo, yo os invito a que asistáis a clase más que nada porque hay muchas cosas, sobre todo igual también de cara a las actividades y al examen, pues que en clases donde se hablan. Lo demás yo no voy a dejar por escrito nada, simplemente son en clase o podéis hacer dudas o lo que sea. Entonces, bueno, eso, si queréis aprovecharlo, pues ahí lo dejamos. Y luego el examen es un 60%. Sí que es verdad que para que sume la evaluación continua hay que aprobar el examen, hay que sacar un 5. Entonces, pues el examen sigue siendo igualmente obligatorio. Si por examen pierdo la materia, exactamente, justo, Eduard. Sí, exacto. Sí, se aprueba con un 5. Exacto, para todo hemos mantenido así de simple. Y el máximo de la asignatura es un 10. Sí. La misma nota de aprobación. O sea, aquí la idea es tienes que aprobar el examen, o sea, en el examen tienes que sacar un 5, lo cual te daría aquí 3 puntos de 6 y después ya la actividad continua, o sea, la evaluación continua. Entonces, si también tuvieras un 5, pues te sumaría 2 puntos y sacarías un 5 en total. Pero el examen tiene que ser mínimo 5. ¿Cuál es la misma nota? Usted nos indica que clase es puntual la asistencia, claro. Sí, Darwin. Aquí, o sea, cuenta 0,5 extra. Sí, sí, sí. No sé si es una pregunta o pues las clases cuentan dentro de la evaluación continua. En la evaluación continua entran 3 actividades, la asistencia a clases y los test de autoevaluación que están en el Moodle. Entonces, con esto, pues si vamos a meternos un poco en materia en código, solo si la nota del examen es mayor que o igual que 5 se suma. ¿Qué se suma? La nota continua va a ser un máximo de 10. Entonces, bueno, la nota que tengamos se va a poner en un máximo de 10 que digamos, y se va a multiplicar por 0,4 la nota del examen por 0,6. ¿Sí? O sea, esta es como la fórmula. O sea, esto parece como más complicado de lo que en realidad es. Y si no se aprueba el examen, pues la nota final va a ser nota del examen por 0,6, que nunca os va a dar aprobado. Entonces, pues no se va a aprobar la materia. Pero igual si me saco 5 en examen y 3 en evaluación, continúa, se pierden. Claro, exacto. Pues son 5 en cada uno. El mínimo para aprobar la asignatura es 5 en ambos. Sí, exactamente. Sí, sí. Ahí no hay trampa. Por si acaso os dejo esto también para que lo tengáis. Espero que no haya ningún cambio, pero bueno, si hay cualquier cosa os digo, pero va a ir por aquí. O sea, no sé si hay alguna duda con esto. Ricardo dice ok, vale, perfecto. ¿Alguien tiene, pues acaso, pues si alguien, no sé si alguien está escribiendo, si alguien tiene alguna duda, porque ya voy a meterme, prueba el examen en recuperación al final, ¿verdad? Sí, o sea, hay un examen extraordinario. Sí, exacto. Sí, hay 2 intentos que digamos. Sí. Vale, pues con esto voy a dejar de grabar, voy a hacerlo en dos grabaciones. Espero que luego eso no sea lío. Bueno, no, lo hago en uno. Vale, lo hago en uno. Vale, pues con esto seguimos. Yo creo que se ve que vamos a acabar antes. Así que, bueno, antes de nada, no, antes de empezar con la materia, voy a hacer el tour que antes se me ha quedado pendiente. El tour por el Moodle, para que un poco también quede claro. Sí, son en agosto, julio-agosto, en verano, Ronnie, correcto. Hay una mano, Omar. Dime. Sí, perdóname, Yanni. Hola a todos. Tengo una pregunta. ¿La próxima clase va a ser en este mismo horario o va a cambiar de horario? No, sí, lo deberíais tener ya en la programación semanal. Es el jueves a las 5 p.m. para mí, no sé para vosotros a qué hora.
Ah, ok. Y todas van a ¿Dónde seguir el está aquí? jueves, las Sí, siguientes. jueves seguro, sí. Ahora, lo que os decía, si tengo un viaje, si tengo algo, igual hay que cambiarlo, alguna cosa de fuerza mayor. Pero mantendré que sea jueves. O sea, jueves por la mañana, al mediodía, debería ser para vosotros. Y están aquí la del 13 a las 5 para mí y la del 20 que es a las 6. Seguramente sea a las 6 el resto de las semanas. Sí. Eso es Así perfecto. que, o sea, no sé si lo veis igual lo de las clases, pero algo parecido deberéis tener ya con estas Sí, ya están programadas. los jueves a las 3, me figuran a las... Igual para ti es las 3. Me parece Ah, raro que no, sea a las las 11, 3. a las 11. No, a las Vale, 11, eso está me bien. A cuadra las 11 más y a por las el 12. cambio. Vale, Ajá, eso sí, es, está bien. justo. Pues lo vais a ir sabiendo aquí. Una vez que está planificada y os aparezca aquí, es que yo ya la he confirmado. Entonces quiere decir que se mantiene. Lo demás, hasta que aparezca aquí, no está confirmada, que digamos. Más o menos en 2 semanas la hacemos, a 2 semanas vista, como esto del 20. O sea, a mí me mandan, yo confirmo horario y ya se os publica directamente. Si lo del lunes a mí no me era posible por trabajo. No, igual sí que un laboratorio o algo puntual podemos ponerlo el lunes, pero yo cada semana ponerlo el lunes no me era posible. Entonces por eso pongo jueves, porque tengo más probabilidad de compromisos, que si no va a ser un mareo para vosotros y, y no quiero haceros eso. Así que, pero bueno, lo iremos viendo, ¿eh? Pero lo del jueves yo creo que lo intentamos mantener por el bien de todos. ¿Vale? Entonces, en el Moodle, programación semanal, que es justo lo que os enseñaba antes, yo lo intento respetar bastante por no decir completamente. Así que esto va a ser así. Después tenemos el temario. Esto es lo que alguien antes preguntaba, los PDFs y todo esto. Entonces, cada asignatura tiene PDFs, quiere decir, por cada tema tenemos un temario sí, unos apuntes, que digamos. Entonces, esto es lo que es el temario oficial de la asignatura. Entonces, por ejemplo, estamos en bloque 1, tenemos aquí lo que se ve en bloque 1 y luego tenemos el tema 1 y aquí abajo el tema 2. Lo que podéis hacer es dos cosas. Una, el poder navegar, este es tema 1, por ejemplo, el poder navegar como si fuese esto una tablet, o sea, en formato así como de learning sobre los apuntes en digital, o algo que, bueno, yo recomiendo, pero porque a mí me gusta eso, es poder descargaros los PDFs y yo soy de imprimir y de subrayar, pero bueno, esto ya son modas, una vez se me abre el Adobe, está quedando ahí. Era por enseñaros cómo se ve un PDF. Entonces, estos son apuntes que si queréis imprimir, están ya todos los temas del 1 al 10. Si queréis imprimir y luego ya ir subrayando, yo por recomendar os recomiendo que antes de clase os leáis un poco por encima de qué ver la clase para ya venir con dudas. Pero bueno, entiendo que por también vuestros propios trabajos eso es complicado, ¿no? Pero bueno, no sé, está aquí ahora, se me abre. Aquí, pues es este tipo de apuntes. Este es el tema 1 y está yendo un poco lento, pero bueno, simplemente es un Word con contenidos, como os digo, pues para que lo podáis incluso imprimir, para que podáis ir subrayando, podáis ir apuntando vuestras cosas. Sí, lo que yo hago en clase con los PowerPoints y lo que hacemos todos los profes, que de hecho estamos súper coordinados en cómo damos las clases, es sacar de aquí como un resumen lo más importante y daros unas diapositivas. No está todo, pero sí que está un poco los puntos más importantes y eso, como os decía antes, pues un poco más dinámico para que se puedan meter un poco los conceptos. Entonces, bueno, como decía Santiago, lo ideal sí, pero entiendo que cada uno de vosotros también tiene vuestro trabajo y tenéis vuestros horarios y vuestra cosa. Lo ideal sería que os lo leáis, aunque sea, sí que al principio de los apuntes hay un esquema que es este y se ve al revés, pero bueno, donde están un poco los conceptos clave. Si aunque sea leéis eso, pues ya os quedáis con de qué vamos a hablar en clase, ¿no? Luego, pues hay temas que tienen más páginas o menos. No es denso, ¿eh? O sea, es este tipo de Word muy sencillo. Así que si podéis coger un poco la rutina de antes de clase, leeroslo y después de clase hacer el test, pues vais a ir día a día con la materia y yo creo que se agradece de cara luego al examen. Así que eso. Importante, esto está en temario, que decía ahí Pablo. Ahora os explico lo que va a ir en documentación. Esto está en temario y esto no va a cambiar. Como os decía, si vamos a bloque 4, están aquí el tema 9, el tema 10, o sea, todo esto lo podéis imprimir o os lo podéis descargar desde ya. Esto no va a cambiar. Esto está en temario. Después, recursos audiovisuales.
Aquí tenemos vídeos grabados de otros profesores, son de hace bastante, de algunos de los como subtemas de la materia. Entonces sí que están organizados bastante bien. Tengo, por ejemplo, del tema 1, el 1.1 y el 1.2. Esto quiere decir que en el tema 1 tengo dos vídeos. El primero habla de aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural y el segundo sobre historia. Entonces esto está ya en vídeo. Veis que puede ser desde 6 minutos a 26 minutos, pero bueno. Y os explican eso, pues son un PowerPoint y una persona que se ve a una profesora o un profesor explicando la materia. Entonces, hay 3 o 4 casos en los que os diré de ver este vídeo, porque son ejercicios prácticos que vamos a hacer, que lo haremos en clase, pero aquí hace otro ejemplo que está muy bien explicado y para el examen va a ser ideal, como lo hacen y está muy, muy hilado con lo del examen. Entonces, cuando os diga recursos audiovisuales, eso, en clase haré ilusión, en el PowerPoint pondré también referencia a esto, pues ¿qué es esto? Los vídeos, que de hecho hoy también después de clase o lo que sea podéis veros, porque es simplemente explicar lo mismo como de otra forma, un poco más profunda, porque en clase hay veces que con los debates y tal no nos va a dar tiempo como a profundizar tanto en el tema. Entonces, estos son los recursos audiovisuales y está hasta el tema 8. Veis aquí ya Word Embedding, Transformers y BERT. O sea, y son vídeos, pues eso, para poder verlos aquí mismo. Después clases, es lo que antes justo he abierto para ver las que estaban planificadas, ya lo tenéis. Entonces aquí están las clases para que os podáis unir, incluso las clases grabadas. No sé si lo veis igual o parecido, pero bueno, también se irán poniendo ahí. Por ahora no he conseguido, es un tema de Zoom, pero que las clases se llamen como se llama el tema, pero voy a intentar o conseguir que en las clases grabadas, en vez de aparecer un código raro, aparezca el tema del que estamos hablando. O sea, justo el vídeo se llame así, porque si no, a veces es un poco rollo y tienes que ir viendo por fechas y tal cuál veros. Entonces, os voy a intentar poner fácil, porque al final pues, tendremos mínimo 15 vídeos grabados. Entonces, para que sea más fácil. Foros. Esto es donde es opcional participar, pero eso, bastante aconsejable eh, para hacer aquí eso, debates, preguntas y que todo quede por escrito también. Entonces, bueno, aquí es el tema de los anuncios. Después, dudas generales. Abriré aquí un hilo para dudas generales sobre eso, como más logística o sobre, no sé, pues si el año pasado tuve una emergencia médica que no podía conectarme, pues os lo pondré por ahí seguramente, aunque los mentores os lo digan y tal. Entonces, cosas muy, muy trascendentales y muy, muy generales sobre la asignatura. Hay incluso evaluación, se me ocurre, que es muy cross o algo de fechas o lo que sea, lo hacemos aquí. Dinamización de clases. Aquí es donde voy a crear un hilo por cada tema y por cada actividad y luego uno para el examen. Estos son más relacionados con materia, que digamos. Entonces, bueno, pues aquí también no están creados, pero tendremos esos hilos. Eso en cuanto a foros. Después, actividades y test. Esto, como alguien lo ha preguntado por ahí, no, era otra pregunta que veo. Entonces, vale, pregunta de examen. Ya hablaremos sobre el examen. Por ahora, las de evaluación que os sirvan para mediros un poco a vosotros mismos y sí, al final ver cómo estáis de cara al examen. Luego veremos cómo el examen y cómo. Por ahora nos importa que el test está pensado para evaluar pues cómo bien habéis asimilado los contenidos de ese tema. Pero bueno, podréis entender que cuanto mejor hagáis esos test, mejor preparados iréis al examen. Así que sí que, o sea, relacionado sí que está, aunque no es tan directo como que lo que está aquí entra en examen, sería demasiado fácil. Las transcripciones, no sé deciros si se transcribe o no. Muy buena pregunta. Lo veremos con la primera, os diría, pero creo que en Zoom sí que lo guarda y esto es Zoom, entonces veremos, de hecho, bueno, aquí pero no se está transcribiendo, estoy viendo aquí arriba. Lo veremos, sería ideal, para que le podáis también preguntar alguna cosa o lo que sea. Así que eso, lo veremos con el primero. Son de opción múltiple, sí. Tienen 10 preguntas, 10 o 12, 10, y son de opción múltiple, sí, de 4 opciones o con 4 o 5 opciones. Hacéis el primero también, eso, tenéis 2 intentos, entonces hacéis el primero y para probar después de leeros el temario y veis un poco cómo es, todos son muy, muy parecidos.
Y luego aquí están eso, los 3 ejercicios. Lo de los 5 puntos y 3,5 es lo que os decía antes, justo. Así que cuando tengáis que entregarlo, es entrar aquí, aunque ya lo veremos cuando os presente esto, ¿eh? Aquí nos descarguemos los materiales del, del ejercicio y después, no, yo acceso a calificar, no. Aquí tendréis en algún sitio una opción, que esto como han cambiado el Moodle este año, antes había uno de subir contenidos y ahí subís el fichero que se os pida y listo. Así que esto, el Moodle es todo nuevo. Por si usabais, por si venís igual del año pasado de haber hecho 3 asignaturas, era Moodle, de hecho la URL es la misma, pero han cambiado, se lo han hecho un poco más modernillo. Eh, a mí ahora me gusta más, pero bueno, me tengo que acostumbrar. Y luego la documentación, que lo preguntaba ahí alguien. Esto es donde subiré yo mis movidas. Entonces, una cosa es el temario, que son los PDFs oficiales, que eso, como os digo, no va a cambiar y está todo subido. Yo la documentación la voy a nutrir después de cada clase. Entonces, después de cada clase subiré el, el PDF, o sea, las diapositivas. Como os decía antes, si hay algún notebook que hemos usado, si hay yo qué sé, algún fichero, alguna cosa, lo subiré todo a documentación y lo tendréis ahí. Entonces, la idea es pues, que también las diapositivas en algún momento os ayuden a estudiar. Entonces, documentación está en mi mano y por ahora está vacío, pero después de esta clase subiré aquí mi primer archivo, básicamente. ¿Vale? Y si vamos a bienvenida, aquí arriba hay cierto menú, pero han dejado ciertas cosas aparte. Entonces, sobre todo ahora la que nos interesa es la de proyecto. Entonces, que sepáis que está aquí, puede que en otras asignaturas lo hayan dicho, antes alguien lo preguntaba, os explicaré en la clase 3, pero si vais a proyecto, es el proyecto transversal. Entonces, llamamos proyecto a ese proyecto que en estas 5 asignaturas se aborda de diferentes formas. Entonces, bueno, os decía, en la clase 3 lo explicamos, pero por si ya os han presentado esto, pues eso, nuestra asignatura está aquí y eso, iréis hablando del mismo proyecto en el resto de asignaturas también. Así que con esto, yo creo que el Moodle está explicado. Está un poco la introducción hecha y yo creo que igual pasamos al tema. No es que haya. No lo sé. Sí, o sea, deberían comentároslo. Si son de estas asignaturas, deberían comentároslo. Pero igual lo están dejando para cuando lo vais a hacer. No lo sé. A mí me gusta explicar todo hoy, por lo menos que sepáis que eso existe. Así que, vale, espera, es que como he empezado a compartir, he perdido el Zoom. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, sí lo han comentado, dicen por ahí. Igual lo han llevado de otra forma, no lo sé. Eh, ya veremos. O sea, ya os diré lo del lenguaje y tal, que ya está todo pensado, va a ser Python. Así que veremos la plataforma, veremos cómo hacerlo. Bueno, yo voy a hacer spoiler. Yo recomiendo Google Colab, hablaremos de eso en la primera, pero quien quiera usar Visual Studio, quien quiera usar Jupyter Notebooks, lo que sea, que lo pueda usar. O sea, hay algunos, esto pasa siempre, que ya tienen más experiencia y otros pues que casi que no vienen del mundo del código, lo que sea, ¿no? Entonces pilla un poco más de nuevas. Entonces para eso es Google Colab, os lo dejaré súper fácil y de hecho en clase lo usaré siempre para que sea más amigable para todos. Así que de eso ya os lo pondré fácil para las actividades. Para eso venís a clase o veis la grabación después y listo. Vale, pues vamos entonces al tema 1. Si estuviera más cansada haría una pausa, pero igual seguimos. Si queréis hacer una pausa vosotros o sea, como vosotros tenéis más fácil para ir un momento a por agua o lo que sea, yo como estoy bien sentada, hoy aguanto. Eso que es tarde, ¿eh? No os he dicho, pero aquí son las 9 de la noche de un viernes y yo aquí, en vez de estar por ahí con mis amigas. Pero bueno, es lo que hay. Lo hago con ganas. Así que nada, empezamos entonces vale, 2 minutos. Vale, estoy empezando simplemente. Voy a empezar con una pregunta, Ronnie. Así que los que estén por aquí, que vayan un poco respondiendo en el chat. Primera pregunta, porque voy a hacer como 2 o 3 preguntas. De hecho, esta no es la pregunta que os hago vosotros. Esto es,
Esto es importante que lo explique, de hecho antes no lo he explicado. Esto es metodología UNIR. Entonces, esto lo veréis en todas las clases, esto es algo que nos dicen los profesores, es un poco parte de la estructura de las clases, que siempre va a haber un problema del día. De hecho, esto está en la planificación semanal. Cada vez que abordemos un día, vamos a tener un problema que resolver, ¿no? Entonces, siempre empezarán las clases con esto. ¿Cuál es el problema del día? Y la idea es eso, pues que la clase nos haga reflexionar sobre ello. Entonces, hoy será sobre qué características concretas debe tener una IA para considerarse procesamiento en lenguaje natural. ¿Sí? Y ya algunos ya estáis respondiendo por aquí un poco. Eso, hablaremos hoy, o sea, esto va a ser un poco el tema general del que hablaremos en el tema 1 y en clase. Entonces, empezamos. Ahora sí. A ver quién se anima por el chat. Herramientas que conozcamos que usen procesamiento en lenguaje natural. ¿Vale? Alexa, por ejemplo. ¿Qué más se nos ocurre? Vale, Siri, se ha sido fácil. Alexa, Siri y todos los primos o primas. Google Maps, vale. Google Maps, por ejemplo, da para hablar de cómo utiliza PLN. Esa es, no digo yo que no, pero es interesante saber cómo lo utiliza. Notebook LM, vale. Meta de WhatsApp, ¿vale? Que decían que lo iban a quitar, no sé si lo han quitado ya. GPT, Gemini, vale. ¿Vale? Traductores, ahí sale un concepto que para la siguiente pregunta te va a servir, Rodrigo. Los traductores online, el que sea. Buscador de Google, muy buena. Vale, esto es lo que es, ¿no? Vale, estamos haciendo ahí tareas, que en la siguiente pregunta os preguntaré un poco eso, ¿vale? Claudio, o sea, todos los modelos. Realmente transcripción de Zoom, muy buena. Esa es muy buena. Asistentes virtuales en general. Vale, justo. Entonces, vale, pues hacemos un poco de brainstorming de esta. Jonathan, ¿cómo utilizaría Google Maps PLN? No sé si lo ponía en la notificación o lo que sea, pero ¿cómo usaría Google Maps? ¿Qué se nos ocurre? ¿Cómo lo utiliza? O sea, yo no lo sé, pero se me ocurre cómo se puede utilizar. ¿Cómo se puede utilizar el lenguaje? O sea, ¿cómo se puede en Google Maps? Es una pregunta un poco abstracta. Vale, esa muy buena. Entonces, podemos poner la dirección justo de muchas formas, incluso equivocarnos en vez de calle, pongo calle o sea, nos ha pasado siempre, ¿no? Que escribes como tan rápido o pones la calle, coma, el número o sin la coma, ¿no? Y todo eso hay que estandarizar. Entonces, 100%. Alguien dice el tema de acentos también. Alguien dice mientras uno maneja el auto, claro, ahí igual si alguien lo ha puesto, pero el tema de voz, ¿no? Que de hecho ya lo tiene, yo creo que integrado el móvil en sí, pero bueno, el detectar el lenguaje hablado. Eh, sí, eso, pues poder decirle quiero ir a mi casa, ¿no? Y que entienda dónde está la dirección de mi casa, justo, justo. Están saliendo ya bastante esas cosas. Pongo zapatería y me busca, pues eso, tiendas de zapatos o lugares donde arreglen zapatos o todo lo que tiene que ver con ese concepto, ¿no? Me busca lugares que se le parezcan. Llévame a un local de comida árabe, justo. Y luego, eso, otros idiomas, exacto, justo. Pues habéis abierto ahí muchas de las cosas de las que iremos abriendo durante la asignatura y en concreto hoy también que estamos haciendo un barrido. Os podría dar nombres como tal, ya habéis dicho un montón. O sea, los modelos grandes de lenguaje o asistentes es muy típico. Luego es verdad que hoy en día hay ya muchas herramientas que no son incluso tecnológicas o que no están orientadas a tecnología y que ya integran IA. Un ejemplo es Google Maps, en realidad, o sea, IA y en concreto PLN. Eso, en el día a día yo creo que ya como que en cualquier lado puede haber esto, ¿no? Hablaremos de más, algunas incluso más viejas. Hablaremos de librerías como Spicy de NLTK. Nos aburriremos de hablar de eso, que no es tan guay como decir Gemini, Claudio, lo que sea, pero bueno, iréis familiarizándoos con diferentes herramientas. Aunque ya hemos hablado de esto, tareas concretas. A ver si se nos ocurre alguna otra. Hemos dicho por ahí el tema de traducción, hemos dicho transcripción, hemos dicho corrección, autocorrección.
¿Qué más? Hemos hecho búsqueda, porque alguien decía por ahí búsquedas en Google. Eh, ¿Para qué tareas más? ¿O qué tareas más están dentro del procesamiento de lenguaje natural? ¿Vale? Son muy generales las que decís, ¿eh? No sé si más concreto podemos. Vale, el de resumen, que dice Ángel, que de hecho creo que me lo has mandado solo a mí en vez de a todos, porque ve ahí usted, ve alguna cosa rara. Resumir, que dice Ángel. Vale, y luego ya más, estáis entrando también como a más casos de uso grandes, ¿no? O sea, aquí podríamos también diferenciar lo que son tareas concretas de PLN, que son eso, pues hacer resúmenes, traducir, corrección, detección de sentimientos, detección de entidades, detección de intención del usuario, detección no sé, de datos privados o personales, generar texto, clasificar texto, todo esto y después cómo lo utilizo, que esos ya son casos de uso, que no lo estoy preguntando, pero de eso hablaremos en el tema 9, que es ¿para qué lo utilizo? Lo utilizo para un call center, para atención al cliente, lo utilizo para productividad y para gestionar mi calendario, por ejemplo. Yo Nota lo uso para domótica, o sea, ¿para qué lo uso? Ese es ya el caso de uso en concreto, ¿sí? Aquí lo que nosotros nos meteremos es en un nivel más bajo, es qué tareas eh, podemos o sea, realizar, que después agrupando varias de ellas eh, podemos resolver un caso de uso, básicamente. Entonces, vale, pues yo creo que han salido un montón de cosas, salud, encuestas, bueno, un montón de cosas. Entonces, lo que vamos a ver es qué es realmente el lenguaje natural, porque aquí parece que todos hemos empezado sabiéndolo, pero bueno, lo vamos a definir, cómo se aplica, ya hemos dicho un montón de cosas. Luego, la relación con lingüística, porque se decía que el bloque 2 también es muy de clase de lengua y hablaremos mucho de conceptos de lingüística, entonces, ¿por qué? Y en qué medida se relacionan. Y luego un poco de historia. Esto lo pasaré un poco rápido, luego os lo podéis leer. También hay un vídeo propio, el que os he enseñado antes, de 26 minutos que explica la historia, muy teórico, pero bueno, sirve un poco para ver las etapas. Yo haré las tres etapas un poco más rápido. Entonces empezamos con definición. Aquí, según a dónde vayamos, pues dirá una cosa u otra, ¿no? Pero puede que encontremos patrones en común. Voy a dejar esto del zoom aquí abajo, si no me molesta. Ahí. Entonces, al final, ¿qué es? Pues si hablamos de inteligencia artificial en general, hablamos de que las máquinas puedan replicar lo que hacemos los humanos por ser humanos, ¿no? O sea, diferentes capacidades que tenemos al ser humanos. Cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, hablamos de esas capacidades humanas en el entorno del lenguaje. ¿Sí? Entonces, luego también lo veremos, pero el procesamiento del lenguaje natural es un subset o es un campo dentro de la inteligencia artificial relacionada con el lenguaje. Por tanto, hablamos de dotar a las máquinas de capacidades de tratar el lenguaje. Entonces, ¿qué significa tratar el lenguaje? Pues que puedan procesar el lenguaje, sea escrito o incluso hablado, y que también puedan generar nuevo lenguaje, sea escrito o sea hablado, ¿sí? Entonces, procesar y generar nuevo lenguaje. Entonces, eso, pues las diferentes tareas que hemos ido eh, nombrando, pues que una máquina o que una aplicación, que un sistema sea capaz de hacerlo por sí mismo. Ahí, así me pasa aquí. Y hablamos de procesamiento del lenguaje, pues, procesamiento del lenguaje natural como como una combinación entre, he dicho inteligencia artificial, porque al final es un subset o es un campo dentro de la inteligencia artificial, lingüística, porque al final hablamos de reglas del lenguaje o de cómo se compone el lenguaje eh, y de eso, un poco la naturaleza del lenguaje y hablamos de informática o de ciencias de la computación, porque al final lo que estamos haciendo es dotar de esta inteligencia a las máquinas, ¿no? Y aquí necesitamos esa perspectiva de un informático o de cierta informática para que lo podamos representar. Entonces, bueno, es un poco una combinación de estos tres campos. Aquí nada, aquí suelo hacer el chiste, que bueno, esto es Copilot, que yo lo uso bastante, pero bueno, si le preguntamos también a una inteligencia artificial lo que es procesamiento de lenguaje natural, pues tendremos otra definición muy parecida a la que os enseñaba de Wikipedia, de lo que dice IBM y lo que ponemos nosotros en la asignatura, ¿no? Al final eso, no deja de ser lo mismo, el campo de inteligencia artificial, donde dotamos de capacidades de lenguaje
a una máquina. Eh, Muy buena esta última que hace Eric, lenguaje de señas. Ahí entra en juego también la parte de visión. Tenéis una asignatura de Computer Vision, entonces se están haciendo y ya hay bastante hecho en cómo se puede traducir de, pues, yo estoy en una cámara y voy haciendo las señas al lenguaje escrito. Es un reto porque en cada país el lenguaje de señas es diferente, o sea, en cada, no sé si para cada país o cada idioma, o sea, no es tan sencillo. Entonces, pero bueno, se han hecho bastantes experimentos y eso, ahí solo que entraría con, o sea, Computer Vision en juego también para el análisis de las imágenes. Um, Eso es, justo. Johnny, de eso hablaremos en los últimos temas, de buscar datos, o sea, datos similares, buscar similitud. Exacto. Sí, sí. De hecho, yo qué sé, si hablamos de lo de Google Maps, que además me pareció un ejemplo muy guay porque nunca hubiera dicho yo esa aplicación. Cuando decíamos zapatería o lo que sea, ¿no? Pues buscamos, en este caso, nodos, o sea, en Google Maps busca puntos en el mapa donde tenga cierta similitud con zapatería, ¿no? Entonces, pues eso, pues estamos haciendo ese tipo de análisis. Google tiene una base de datos y buscamos puntos de datos eh, que son similares. Hablaremos del concepto de similitud. De hecho, si alguien ha oído hablar de vectores, de embeddings, de cómo representamos la información y de buscar similitud, hablaremos justo del concepto de similitud. Sí, así que muy buen punto. Eso, el lenguaje gestual es un poco eso, lo del lenguaje de señas y tal, entra el computer vision, o sea, entra el tema de visión artificial en juego. Lo del sarcasmo es un tema, ya iremos viendo, porque creo que hoy en día ha avanzado tanto eh, estos modelos, sobre todo los generativos, pues que cada vez nos pillan más, son capaces de hacer chistes y todo esto. Eh, Eso, y el coloquialismo lo mismo. Yo creo que los modelos nuevos están entrando más ahí. Veremos que de dónde venimos y lo que estaremos viendo en las primeras clases está mucho más acotado y es mucho más de academia y mucho más formal. Eh, Eso es, justo. Pues lo que decís, si metemos visión artificial, podemos conseguir ese tipo de análisis. Eso lo veréis en la otra asignatura. O sea, podéis preguntar también al profe de visión artificial y hacemos como una combinación de lo que estoy diciendo en realidad y lo que estoy expresando para ver si estoy mintiendo. Bueno, eso tendría muchas aplicaciones. Vale, también una cosa importante por clarificar es que el procesamiento de lenguaje natural se le puede llamar de muchas formas. De hecho, yo personalmente estoy acostumbrada a decir NLP del inglés en vez de PLN. Entonces puede que a veces me trabe, porque en mi cabeza es NLP, pero bueno, que si digo es lo mismo. Y luego eso, pues una muy típica es lingüística computacional. Se dice bastante, entonces es lo mismo. O sea, es lingüística aplicada a informática sí, o a ordenadores. Sí, entonces todo esto eh, significa lo mismo, incluso algún otro sinónimo puede haber. Estamos hablando de lo mismo. Eso, yo utilizaré PLN o NLP por simplificar, porque es bastante palabra. Sí, tiene bibliografía sugerida. Sí, está en los temas. Sí, de hecho hay un par de libros principales. Si no, os los traigo, os los pongo por el foro. ¿Cuáles son? Sí, sí. Vale. Y en cuanto a aplicaciones, son un poco las tareas que antes veíamos. Pero bueno, más o menos ya lo hemos dicho. O sea, eso, pues, poder recuperar información, que es básicamente una búsqueda que yo pueda hacer, preguntas y respuestas, que son los típicos chatbots que ha habido siempre, resúmenes, traducción, generar textos nuevos. Bueno, hablaremos de NER, por ejemplo, no sé en qué tema, nunca me acuerdo, pero bueno, como 5 o 6 de detección de entidades. De hecho, eso va a aparecer también en la actividad 1. De hecho, igual aparece antes en los temas, ahora que lo pienso. Entonces, hablaremos de NER, de post-tags también hablaremos y está también en la actividad 1. Y eso, bueno, diferentes aplicaciones o tareas que podemos hacer. Dentro del procesamiento del lenguaje natural podemos también hacer estas subcategorías, esto ya es un poco rizar el rizo, pero bueno, hablaremos primero de procesamiento, que serían las tareas de más bajo nivel, entonces los que más tienen que ver con lingüística. Entonces, eso, añadir etiquetas, las post-tag de lo que hablaremos, o NER, también es bastante típico, entonces son los que veremos primero, de hecho, en la asignatura, son los más relacionados
con lingüística y las de las tareas de más bajo nivel. Pues ahí hablamos de NLU, de Language, o sea, de Natural Language Understanding. Puede que lo hayáis visto alguno, depende de vuestro contexto en el trabajo, si habéis trabajado un poco en este campo, puede que hayáis visto hablar del entendimiento del lenguaje natural. Entonces, esto se aplica mucho a preguntas y respuestas y a búsquedas. Entonces, NLU se ha utilizado para chatbots tradicionales. Si habéis montado algún chatbot con Watson, por ejemplo, todo el motor de búsqueda y de tal está basado en eso, en un motor de NLU. Y luego la parte de generación, que esto es muy desde 2022, desde que salieron los modelos más generativos, nos han ayudado en todo esto, aunque ya conocíamos traductores antes, pero le he dado una vuelta a todos estos modelos y se basa en generar lenguaje humano desde cero, ¿no? Y es donde hay más potencia eh, hoy en día. O sea, como que tecnológicamente estamos más en esa parte generativa. Y ahora hablemos un poco de lingüística. Entonces, campos de la lingüística, donde, o estos son los campos de la lingüística y veremos cómo nos vamos a o sea, relacionar con ello, ¿no? Entonces, son las tareas de más bajo nivel dentro de la lingüística. Entonces, fonética y fonología es al final cómo pronunciamos los sonidos. Entonces, aquí no vamos a entrar, por hecho para decir, porque el habla, o sea, el speech, la voz, va a ser algo que vamos a dejar fuera de la asignatura. Es verdad que en el tema 9 lo voy a mencionar, el tema 9-10, cuando hablemos ya de aplicaciones, y también para la actividad 3, que es grupal, bueno, se hace de forma random la división de temas, pero hay un tema justo que tiene que ver con transcripción, con transcribir de voz a texto. Si justo os toca en un grupo que toca la parte de voz, la vais a ver, pero lo demás, justo de la lingüística, la fonética y la fonología, va a ser una parte que vamos a dejar de lado. Eso, la parte más de sonidos. Donde nos vamos a centrar en el bloque 2 va a ser en morfología, en sintaxis y en semántica. Entonces, morfología analiza las palabras de forma individual. Pues básicamente, si una palabra, cuál es el género que tiene, cuál es el número que tiene, los tiempos verbales, si se trata de un verbo, cuáles son los artículos. O sea, todo eso va a entrar en morfología. Sintaxis va a hablar de agrupaciones de palabras. Entonces, cuál es la función de una palabra dentro de un grupo. Análisis sintáctico y árboles sintácticos. Puede que hayáis visto pues, lo que es un sintagma nominal, sintagma verbal, es el predicado, el sujeto. O sea, todo eso lo veremos en sintaxis. Y semántica es el significado de las palabras. También lo abordaremos y ya hablaremos de cosas como diccionarios, ¿no? Que son lo que me dan el significado de una palabra, palabras ambiguas, un poco todo esto. Y la pragmática y el discurso, al final la pragmática es la intención que tiene una persona a la hora de decir algo, o sea, ¿qué intención tiene? Pues quiere preguntar o quiere mandar algo o quiere eso, gritar algo, o quiere eso, pues con una exclamación, ¿no? Entonces, eso sería la pragmática y luego el discurso, que es un poco la coherencia de un texto o cuál es la composición de un texto. Estas dos últimas las vamos a dejar para un poco el final y las abordaremos no como tal, con estos palabras, sino un poco como concepto cuando hablemos de las redes neuronales y de eso, transformes, y de los grandes modelos de lenguaje, de cómo abordan estos conceptos, ¿no? De cómo pueden entendernos y saber lo que queremos. Es un poco la pragmática. Y el discurso es cuando le digo a un modelo que me genere un mail con formato tarara, tarara, cómo es capaz de generar algo súper coherente y bien estructurado. Entonces, bueno, hablaremos un poco de eso. Sobre todo para el bloque 2 nos interesará morfología, sintaxis y semántica. Y ahí está. Y en cuanto a historia, un poco explicaré en general los tres bloques o las tres fases en las que nos encontramos. Entonces, si nos remontamos para atrás hace unos cuantos años, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, más o menos dentro de las investigaciones que se hacían, aquí hablaremos sobre todo de modelos probabilísticos y de autómatas. Aquí el concepto más famoso es la máquina de Turing, que entiendo que os sonará. Pues bueno, es un poco el inicio de
todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural y en general con inteligencia artificial, ¿no? De cómo una máquina puede ser capaz incluso de vencer a un humano, ¿no? Entonces, bueno, hablaremos de esos autómatas y de los modelos probabilísticos, que es básicamente lo que tenían a mano en ese momento, ¿no? Pues las reglas de cómo representar con reglas, con formalismos, cómo se puede representar el lenguaje humano. Después hay aquí un avance, que es el momento que se metió ya la matemática y la lógica en todo esto, ¿no? Entonces ya hablaremos de otro tipo de representaciones donde ya aplicamos la lógica a cómo representamos el lenguaje. Aquí sí que hay acceso a más datos y ya es que eran, mejor dicho, capaces de poder representar un poco mejor con esos métodos probabilísticos eh, el lenguaje, básicamente. Pero pasó algo en los 2000, que es básicamente el acceso a datos, la disponibilidad de cómputo, la era Internet, un poco todo esto, que hizo que ahí surgiese pues, toda la ola del aprendizaje automático, redes neuronales, todo lo que hemos visto hasta ahora, bueno, el aprendizaje profundo, el deep learning, y lo que faltaría aquí en realidad, que entiendo que vos en los apuntes ni está, que es lo que ha pasado a partir de 2022, más o menos, 2021-2022, que son los nuevos modelos basados en transformers, eh, que son los que están ahora mismo definiendo toda la ruta del procesamiento del lenguaje natural. ¿Sí? Entonces, esto lo explica, creo que es Claudia, en los recursos audiovisuales un poco más profundo, está en los apuntes también, es básicamente entender un poco de historia. ¿A qué se traduce eso? Ya con ejemplos. Cuando hablamos de métodos formales, en esa primera fase, hablamos de formalizar, poder representar en formato matemático lo que es el lenguaje, ¿no? Entonces, aplicando álgebra, que es básicamente letras, poder representar el lenguaje. Y con esto muy unido la teoría de los autómatas. Entiendo que con autómatas igual habéis trabajado, algunos si venís más del mundo de la informática o de teleco, algún background de este tipo, habréis visto autómatas. Aún y todo lo veremos, va a ser sencillo, lo explicaré en clase y lo podremos hacer. Pero bueno, básicamente veremos lo que son varios estados y las transiciones de estados, ¿no? Entonces, esta sería una forma, bueno, tengo aquí puesto un GIF, una forma muy sencilla de cómo componer una risa, ¿sí? O sea, yo parto de un estado y con una J y una A ya sería una risa, ja. Y a partir de ahí puedo ir iterando y metiendo has hasta un estado final que sería este X3. ¿Sí? Entonces, mediante este método formal, mediante el autómata, puedo representar una risa. Al final es una secuencia de hash. Si le preguntamos a un inglés, en vez de J pondríamos H, pero bueno, más o menos un ejemplo. Y aquí otro. En este caso tengo otro autómata donde voy representando pues, una frase muy, y aquí puedo iterar, tengo la opción de iterar y meter aquí varias muy, ¿no? Y siempre voy a tener que terminar la frase con larga, en este caso. X5 va a ser el estado final. Pues aquí, ¿qué frases van a ser válidas? Pues una frase muy larga no es válido, porque después de una siempre tiene que venir frase, ¿sí? Por tanto, las dos frases siguientes, estas dos que están aquí abajo, son válidas, ¿sí? Puedo meter tantas muy como sean. Esto todo es como muy teórico, parece como muy abstracto todavía. Lo iremos viendo simplemente para que os vaya sonando los conceptos que veremos. El tema de autómatas lo veremos con probabilidades de transición, de emisión, de cómo representar todos estos nodos y las transiciones. Lo veremos y lo veremos fácil. En la siguiente fase decíamos que entraba en juego ya la probabilidad. Entonces, hablaremos de dos conceptos, enegramas, que lo presentaremos y usaremos enegramas y va a ser algo que lo mantendremos durante toda la asignatura. Luego las cadenas de Markov. O sea, para etiquetado morfosintáctico las utilizaremos. Esta parte va a ser súper importante. Dentro de la materia pues va a haber
3 o 4 como conceptos que también las practicaremos con ejercicios que van a ser muy importantes. Entonces, pues las cadenas de Markov va a ser una de ellas. Lo dejo un poco porque ya lo iremos viendo. El cálculo de probabilidades, todo esto lo veremos ya bastante pronto. Y añadiremos al tema de autómatas las probabilidades. Aquí es donde, bueno, pues podemos representar las gramáticas añadiendo cierta probabilidad, ¿sí? Entonces, bueno, tendremos un corpus, que ya veremos lo que es un corpus, y lo representaremos de esta forma. Y en esa tercera fase decíamos que ya tendremos el aprendizaje automático, redes neuronales, etcétera. Entonces, bueno, llegaremos a esto, hablaremos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Seguramente cuando lleguemos no habréis visto ese tema en ninguna de las asignaturas todavía, así que normalmente nos toca explicar. Igual con redes neuronales, seguramente no hayáis visto nada, lo explicaremos. Y luego ya eso, este tema es igual donde más, o sea, el tema como más actual, entonces saldrán temas, pues saldrán temas de nube, hablaremos de nube. Yo, bueno, un poco de las tres, sobre todo sé de Azure, pero bueno, estoy ahora trabajando con Amazon y con Google también. Podemos hablar de diferentes soluciones en nube. Antes os hablaba de Watson, que es de IBM. Entonces, bueno, veremos también qué opciones tenemos en cada nube. Hablaremos de conceptos de infra, hablaremos de GPUs, TPUs. Podremos hablar de Oracle también, de lo que sea así. Entonces, ya al final habrá mucho debate y llevaremos la clase un poco por donde vosotros también os interesa más. Eh, Así que de esto, es un poco de la nueva era, hablaremos mucho. Y esta es una diapositiva que he añadido yo porque me gusta un poco también para cerrar la clase de hoy, por explicar de dónde venimos, ¿no? Es otra forma de ver la historia. La IA no es nueva. Bueno, como lo está diciendo mucha gente, es verdad que hay mucho hype, pero no es nuevo. Esto viene de atrás, como decía, partiendo de la máquina de Turing en los años 30 y largos, 40. Entonces, bueno, al final lo que se quiere hacer con la IA o lo que se quiso hacer con la inteligencia artificial es dotar a las máquinas eso, pues de cierta inteligencia o en general de capacidades humanas, ¿no? Sean de lenguaje, sean de visión, de habla o de lo que sea. Un subset sería Machine Learning. Esto ya surgió más cerca de los 2000 con ese acceso a Internet, con el acceso a tener más datos, a tener más cómputo. Entonces, la capacidad de predecir el futuro basándonos en el pasado, ¿no? Entonces, si tengo datos del pasado y tengo cómputo para poder ejecutar operaciones matemáticas, pues voy a poder predecir lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y entonces, esto ya lo atribuimos a los años 2000, más o menos. Después están ya las redes neuronales, que esto es un intento o el conseguir básicamente de representar el cerebro humano de forma pues, matemática básicamente. Entonces, nuestro cerebro está compuesto por neuronas, por capas de neuronas, y lo que hacemos es representar eso, pues eso, matemáticamente y nosotros informáticamente. O sea, lo haremos eso con código, poder representar eso pues un cerebro de forma matemática. Esas son las redes neuronales, básicamente. Entonces, de esa forma, pues pueden simular cómo los humanos pues aprendemos, razonamos, sacamos conclusiones, entendemos cosas. Entonces, todo eso viene desde el aprendizaje profundo, que son las redes neuronales. Y dentro está la IA generativa. Entonces, la IA generativa, algo eso, pues desde 2021, 2022, que se democratizó un poco todo esto, y la idea es generar contenido nuevo. Entonces, aquí sea texto, que es lo que nosotros veremos, pero también aplicable a imágenes, a vídeos, a voz y a todo tipo de contenidos, ¿no? Ahí los métodos son diferentes, por tanto, en clase no podemos ver todo, solo veremos texto, pero bueno, eso, con tecnologías como Transformers, pues podemos ir haciendo esa generación. Pues en texto son caracteres y palabras y en imágenes, por ejemplo, son píxeles lo que se generan, ¿no? Pues otras técnicas, pero el concepto al final de generar contenido nuevo. Muy buena pregunta. Entonces, PLN al final es un subset de la IA, entonces siempre ha estado presente. O sea, quiero decir, cuando hablamos de capacidades o sea, capacidades humanas, hablamos de
PLN dentro de ellas o lenguaje dentro de ellas. Dentro de ella ya se hacían cosas con lenguaje natural. Machine Learning, cuando ahí hablamos de hacer predicciones del futuro, puede ser con un dataset de lenguaje. Por tanto, el Machine Learning puede aplicarse, por ejemplo, para clasificar textos. Deep Learning lo mismo, podemos entrenar un modelo para poder eso, pues, traducir o para poder hacer un resumen o lo que sea. Puede ser, podemos entrenar ese modelo para tareas de NLP. ¿Sí? O sea que está en todo, podríamos decir. Igual que está en todo la visión computacional, por ejemplo, o sea, la visión artificial. Sí, transversal, o sea, es un subset de todo esto. Sí, sí. Eso es a nivel general lo que ha pasado con la IA, os diría, para que los conceptos queden también un poco claros, también con tiempos. Ahora respondo, Eduard. Como voy a terminar ya, os respondo eso. O sea, os pregunto ahora, os respondo a las preguntas. Y aquí algo también, que es un gráfico que me gusta bastante y creo que da pie también a lo que haremos. Lo que se ha hecho en la historia, os diría en los últimos años, ahora ya hablamos ya de procesamiento de lenguaje natural, es generar modelos muy específicos, sea con machine learning o ya con redes neuronales, para resolver una tarea. Entonces, siempre hemos tenido modelos de detección de sentimientos, hemos tenido modelos de detección de intenciones, de extraer entidades, de hacer resúmenes, de clasificar. El más típico es o sea, traducción. Siempre ha existido, bueno, siempre ha existido, pero bueno, últimamente ha existido Google Translate o algún otro traductor y esos modelos solo traducen, ¿no? Tú eliges de qué idioma a qué idioma y te lo traduce. Entonces, lo que se ha hecho siempre en procesamiento de lenguaje natural ha sido un modelo por cada tarea. Eh, Eso, si habéis trabajado con algún proveedor, lo que sea, sí que sé, si yo justo conozco Azure, ¿no? Microsoft o lo que sea, pues tienen un modelo de detectar sentimientos. Un modelo que siempre se ha llamado Luis, luego se llamó NLU, y etcétera, que es detectar intenciones, que se usa en los chatbots. Si hablo de Watson, por ejemplo, otra vez, lo mismo. Tiene una capa de detectar sentimientos, otro de detectar intenciones. Sí, entonces son modelos eh, diferentes, cada uno entrenado para una tarea. Y el modelo hace solo una tarea. ¿Qué ha pasado desde el 2021-22 por ahí? Que ya tenemos estos modelos grandes que hacen varias tareas incluso a la vez. ¿Sí? Entonces ha cambiado un poco el paradigma de tener un solo modelo que me vaya a hacer todo. Me puede traducir o me habla de hecho varios idiomas. De hecho, a la vez me resume, porque o sea, le digo que me lo diga solo en 6 palabras. Además, me detecta la intención, porque le estoy diciendo que si quiero que me pregunte algo, o si quiero que me resuma algo, lo que sea. Eso, puede hacerlo en el estilo que sea, puede incluso generar código, o sea, puede hacer todo eso en una sola caja, ¿no? O sea, cada una de las cajas es un modelo. Entonces, el potencial es bastante grande, ¿sí? Entonces, nosotros veremos un poco los dos, de cómo hemos transicionado de modelos muy especializados en una tarea que tenga que ver con lenguaje a un modelo grande, súper entrenado con muchísimos datos, donde es clave hablar de algo que es el prompt, la instrucción que le paso al modelo para que haga pues lo que sea, ¿no? Lo que hacían ya los modelos, incluso muchas más cosas hoy en día. Entonces, este gráfico me gusta bastante también para enseñaros un poco por dónde nos vamos a mover. Ahora voy a las preguntas, ¿eh? Pero bueno, antes de ya resumen, que esto lo haré también en todas las clases, lo que hemos visto definición de lo que es procesamiento de lenguaje natural, todos los sinónimos que pueda tener, y luego eso, pues un poco los subconjuntos, ¿no? El procesamiento, que es el del nivel más bajo, por ejemplo, para etiquetar los post tags o NER, el understanding, o sea, la U, que me sirve para tema de buscadores, o tema de chatbots, preguntas y respuestas, y luego la parte generativa, que es donde decíamos que hay más potencial últimamente. En cuanto a lingüística, nos centraremos en morfología, sintaxis y semántica en el bloque 2 para analizar cómo se ha hecho esto, que es bastante mágico, yo creo que es interesante que lo sepamos. Y nada, pragmática y discurso lo veremos de forma indirecta un poco cuando hablemos de los modelos eh, más actuales. Y fonética lo vamos a dejar, la parte de voz. Aunque ya hemos dicho que las tareas de voz y todo esto lo vamos a dejar un poco fuera de la asignatura. Y luego eso, un poco la historia, que os animo pues eso, a que veáis el vídeo, que leáis los apuntes, para que quede un poco claro estas 3 fases. Primero la representación más formal de las gramáticas, luego ya meter la probabilidad
a los autómatas que ya teníamos y por último ya todo lo que tiene que ver a partir de los 2000 con el aprendizaje automático, redes, etc. Y con esto lo que haré también en cada clase, y esta es la última, es dar pie a la siguiente clase. Hemos empezado la clase con el problema del día y lo que os doy es el problema del siguiente día. Aquí os animo también a que podáis leer el tema 2, un poco por encima, aunque sea para que sepáis de lo que hablaremos. Pero bueno, hablaremos de cómo convertir el texto en una entrada válida para técnicas de IA. Entonces hablaremos de cómo poder normalizar texto, cómo poder limpiar texto, la tokenización, eliminar los stop words. Hablaremos de lo que es stop word. Hablaremos ya un poco de embeddings, que son los vectores. Entonces, bueno, reflexionaremos un poco sobre todo esto. Y eso es todo. Tenía aquí una pregunta, si hay alguna más también la resolvemos. Tenemos media hora, al principio. Sí, la siguiente clase es el tema 2. Sí. Vale, los modelos más usados, pues tendríamos que ver algún benchmark de los modelos más usados, pues los más conocidos. O sea, que igual distinguiría open source y propietarios. Propietarios diría, pues todo lo que tiene que ver con modelos de GPT, Gemini también, Claude también, y no sé cuál más se me ocurre. Yo creo que esos es un poco de los proveedores principales. Y, y en modelos abiertos hay un montón. O sea, entonces están todos los de Meta, que es la familia de Llama, está Mistral, eh, está incluso DeepSeek, está Angema, que son los modelos abiertos de Google, o sea, de DeepMind, un montón de modelos. Entonces, es verdad que hoy en día, y luego otros muchos que van saliendo, que me estoy dejando seguro alguno muy básico, pero, pero un poco eso os diría. Eh, ti. Hombre, yo creo que, bueno, aquí preguntan los compiladores, claro, o sea, los compiladores son mucho más allá, pero obviamente todo eso, toda la historia incluso previa, ha llegado a donde estamos ahora. O sea que sí, Santiago, o sea, 100%. No vamos a ir tan atrás, pero sí, nos quedamos en más teórico, yo creo, en la parte lingüística. Pero obviamente luego a la hora de computar esto, pues se hacía al principio con compiladores, claro. Antes los traductores o sea, sí, o sea, pero lo diréis también vosotros. La traducción, yo creo que debe ser prácticamente literal, ¿no? Cuando antes usábamos Google, o sea, yo qué sé, hace 10 años incluso, cuando usabas Google Translate, muchas veces te traducía literalmente del inglés, o sea, ponernos del inglés al español, igual, es lo que más usamos todos en general, te traducía literalmente. Hoy en día incluso te pilla las expresiones, incluso si escribes algo mal en inglés, alguna palabra, o sea, te comes alguna letra o lo que sea, te traduce igualmente bien, ¿no? Porque tienen autocorrectores también metidos dentro. Entonces yo creo que ha avanzado. Creo que hay más sorpresa a la hora de generar contenido, más que de traducir, porque como ya hemos tenido traductores desde hace más tiempo, pues es algo que siempre hemos contado con ello, ¿no? Y ahora que me genere un informe desde cero, igual sorprende más, ¿no? O una imagen. Pero creo que ha avanzado mucho. No sé si es parecido a desarrollo en compilador, ya lo dirás cuando lo veamos. No sé si va a ser así o no. Como tal, lo vamos viendo, a ver. Voy a intentar crear uno. No sé si empezar. Pues buena reflexión, o sea, buena pregunta, Johnny. O sea, crear uno nuevo, pues para crear un nuevo modelo te va a hacer falta datos y cómputo. Si lo tienes, vas a poder crear uno. Es verdad que ya los que hay muchas veces, sean generalistas o incluso sean de nicho, ya están muy, muy avanzados. Entonces, muchas veces para lo que necesitamos ya hay algo creado y es mucho menos costoso, pues eso, pagar por tokens o desplegarme un modelo de Hugging Face, como haremos nosotros. Eso va a ser mucho más, o sea, mucho menos costoso, ¿no? Y va a tener igualmente resultados que entrenar uno desde cero. Estoy oyendo ahí voz. Creo que es, no sé quién es. Veo, voy a silenciar todo. Como no sé quién estaba hablando, he silenciado a todos. ¿Vale? Claro, Jimmy, claro. O sea, pero esto ya se dijo, bueno, esto se está grabando, lo voy a decir igual, pero ya se dijo en un momento, salió esto en Twitter o algo, que por cada gracias que decíamos a ChatGPT eran 2 litros de agua, bueno, lo que sea, es un poco sensacionalista, pero para correr este tipo de modelos hace falta hardware. Es verdad que hay modelos cada vez más pequeños, hay tendencias un poco de poder optimizar esto,
pero obviamente hace falta mucho hardware. Sí, de hecho, mi empresa, o sea, tampoco hablaré mucho de mi empresa, pero bueno, justo se dedica a comprimir modelos para que el hardware no sea un problema, ¿no? Entonces, en general, son modelos grandes. O sea, para que tú puedas correr en un ordenador tuyo un modelo como un GPT, te hace falta, o sea, es que no vas a poder hacerlo. Va a ser imposible que tú accedas a ese hardware, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues eso, justo competir con ChatGPT, pues deseo suerte. A estas alturas creo que va a ser muy complicado. ¿Vamos a entrenar algún modelo? Sí, en el laboratorio se entrena un modelo, sí, pero muy a low scale. Y, pero bueno, poco para que veáis el proceso y el código va a estar dado, simplemente lo vais a ejecutar. Sí, ese va a ser un poco eh, el tema más, sí, más relacionado con entrenar un modelo. ¿Qué lleva a comprimir modelos? No sé cómo es la pregunta. O sea, comprimir el modelo es básicamente coger una red neuronal y cortar de forma muy inteligente, ahí está la gracia, lo que sobra, lo que no aporta valor. Entonces, tu modelo, pues que te puede ocupar, no sé, o que tiene 200 billion parámetros, lo puedes reducir a 100 billion. Por tanto, pues en vez de ocuparte eso, 200 gigas, te ocupa 100 gigas de RAM. Entonces, un ordenador más pequeño lo puede ejecutar. Sí, y todo eso sin perder accuracy, que es la gracia. Si os interesa eso, ya hablaremos eso. Temas 9 y 10 que van a dar, son más libres, ya hablaremos de esas cosas. Pero lo de hardware al final es un problema actual en el mundo, ya sabéis. Están todos compitiendo por hardware. Está Nvidia como está. Eh, eso, seguramente venga algo también de China pronto. O sea que la competición por el hardware es bastante, y los data centers y todo esto, es bastante candente. Eh, Muy buena pregunta. O sea, lo vamos a hacer, o sea, lo podéis hacer en hardware propio. Os diré además que podemos hacer con muestras y tal para que cualquier ordenador pueda ejecutar, o también, como os decía antes, en Google Colab. Entonces, eso es en nube. Cogeremos un cómputo que hay ahí, gratis, todo gratuito, y está demostrado que los notebooks que os voy a pasar se pueden ejecutar ahí. Entonces, no va a hacer falta ningún hardware específico ni nada. O sea, eso lo haremos con muestras. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, la actividad uno con la muestra real de datos, necesitaríamos una GPU buena para hacerlo en tiempo asumible. Entonces, pues lo haremos con muestras. Ya os diré cuánto, esto ya lo veremos, para que sea más asumible. Sí, justo, o sea, vale, justo decíais ahí. Sí. Sí, no congelar, sino cortar. De congelar hablaremos, de hecho, la asignatura un poquito. No congelar, porque si yo congelo siguen estando ahí, sino que las corto. Se llama pruning, o sea, podar capas. Luego hay técnicas de compresión de modelos, como cuantización de modelos, que eso igual también lo habéis oído, distilación de modelos, bueno, hay varias técnicas. Ah, no, no, lo de la IA de WhatsApp, no, lo oí alguna vez tomando unas cervezas, alguien lo dijo, que lo de Meta que lo iban a quitar, pero vamos, no tengo ni idea, yo tampoco lo uso. O sea, Oscar, a tu pregunta, no sé eso qué es, pero decía que Meta estaba pensando en quitarlo. No sé ni cuándo, ni por qué, ni nada. O sea, que es totalmente radiopatio, que decimos. En China están sacando los productos siendo grandes, justo. Justo, o sea que en China, o sea, yo creo que China nos sorprendió eh, con DeepSeek cuando salió, que fue de repente un martes tonto y sacaron DeepSeek y es un modelo muy potente. Y ahora seguramente nos sorprendan, pues eso, con Huawei, con tal, con quererle hacer competencia a Nvidia, ¿no? Que es un poco quien tiene, no sé si monopolio, pero prácticamente monopolio de todo esto. Y como saben que el futuro está un poco en ese tener acceso al cómputo, pues ahí está la guerra. Eh, sí, o sea, en local se puede, Sandra. Sí, lo que yo no voy a ayudaros es con problemas que tengáis en local de me falta esta librería, no me funciona, no me tira. O sea, yo voy a hacer lo posible para que en Colab, que es online con el navegador, lo podáis hacer. Pero es verdad que hay gente que lo hace en su propio esto, ¿eh? Y a vuestro, lo que, eso, yo no puedo dar soporte a qué le pasa a mi PC, se me ha quedado el Visual Studio colgado, tal. O sea, me volvería un poco loca. No sé si habéis visto antes cuando he compartido, pero me ponía ahí que yo me he dado cuenta, tengo 160 alumnos, entonces si cada uno utiliza su movida es un poco complicado gestionarlo. Entonces por eso lo he estandarizado a Google Colab, que en otros cursos ha funcionado, así que no me la quiero jugar.
Va a ser gratuito, sí, 100%. Nada de pago. Sí. Así que os ha hecho todo lo que usaremos en la asignatura va a ser gratuito, ¿eh? Sin duda. No sé si hay más dudas. O sea, como teníamos tiempo, he dicho, pues, si tenéis dudas así. Lo demás igual hay muchas que se hubiera dicho, pues, que, que no. Pero bueno, hemos abierto así varios debates para empezar la asignatura. No sé si hay algo más de eso, de estas cosas más generales o de la asignatura en sí. Aunque bueno, eso. Yo abriré los foros, subiré los contenidos y, y a partir de ahí igual surgen también más dudas. Tiempo de ir con las amigas. Vale, sí, os lo pongo el libro. O sea, uno seguro, no sé si dos, uno seguro, que es donde están basados los apuntes. Os lo pongo en el foro. O sea, yo ahora abriré el foro y os pondré ya el tema uno, incluso en el foro general. Y eso, después de cada clase diré, ahora ya he subido las diapositivas, os pondré el link y tal, y cualquier cosa que hayamos hablado. En esta clase, como ha sido lo del libro, os pongo ahí el libro, para que lo tengáis a mano. Sí, trabajar en Microsoft es maravilloso, la verdad. De hecho, el año pasado tuve un alumno que estaba en Microsoft, de Ecuador, de hecho. Así que es genial Microsoft. Así que no voy a poder nunca hablar mal de ello. Así que, vale, pues yo creo que lo dejamos aquí porque nos voy a dejar de grabar. Y mientras si hay algo más.